Hola con todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y cómo así? Soy José. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Este Momento Podcast. Soy Gabo. Hoy tenemos una invitadísima, se llama Janina Rohr, así que bienvenida. ¡Bravo! Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Tengo mi fotito por aquí, por favor. La única que tenía decente. Y la que encontramos. Exacto. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Preséntate. Bueno, gracias a todos por un episodio más. Gracias a ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta. Yo soy Janina Rohr. Pues ahorita les voy a compartir un poco de mi historia. Soy arquitecta y ahorita estoy trabajando un poco en la empresa familiar, lo que involucra bastante moda. Y ahí te hacemos una primera pregunta. Ajá, dime. ¿Cómo así pasas de arquitectura a moda? Ya, bueno, verán, o sea, yo creo que estamos como un poco hablando, yo en el colegio, o sea, en realidad yo no seguí nada en relación como a artes, nada de eso. Yo era bióloga, o sea, química bióloga. Ajá. Me pasó lo mismo. Era como, en mi colegio había esta especialidad del BI, entonces yo como era bien nerda, entonces dije, me voy a BI a sacarme la madre, ¿no? Pero había una especialidad que era como físico y químico, entonces yo dije, ya, me voy por químico. Y en algún momento, o sea, digamos, de esos años, yo sí dije, chuta, yo sí me veo como biotecnóloga, me veo como de ese ámbito, o sea, científica, así científica, y yo así, ya, médica no. Justo es lo que yo te iba a consultar, o sea, miras a qué decidiste escoger esa diversificación en biología. Y eso es que yo creo que fue por un tema porque a mí la física no se me daba tanto, o sea, yo era muy mala para la física, matemáticas igual, o sea, me pateaban muy duro las matemáticas, entonces yo dije, bueno, y la biología siempre me gustó, o sea, de verdad, y yo te puedo decir cómo funciona el sistema respiratorio, sí, pero porque me gustaba, o sea, me gustaba leer, me gustaba aprender, todo eso, sí. Pero ya después fue un momento como, creo que cuando estaba en quinto curso, que dije, no, es imposible, yo no puedo seguir aquí, o sea, no. Entonces ya me gradué, obviamente, de química, ya no había cómo cambiarse tampoco, entonces como que dije, ya me gradúo, y ahí dije, no, o sea, mi camino sí son las artes, o sea, como el diseño, siempre pensaba en diseño de moda, pero también creo que había esto, y es una mala concepción, que siempre nos decían que diseño de moda, eres costurera cara. O sea, yo escuchaba eso y eso era muy malo. O sea, es muy fuerte. O sea... Es muy fuerte. Y o sea, yo me acuerdo de mi familia o amigos así de familia y todo, siempre decían como que había esto. O sea, o eres arquitecto o ingeniero, médico o abogado. Entonces, no había más. Pero siempre dependiendo del círculo es como que hay un prejuicio a lo que sea que te dediques. Correcto. O sea, yo creo que en familias que tradicionalmente han tenido una carrera de las tradicionales, digamos así, médico, abogado, arquitecto, o sea, siempre hay como un rechazo, un recelo a alguna persona que diga, no, yo me quiero ir por las artes, o yo me quiero ir por alguna otra cosa que se salga de justamente de esas carreras convencionales. Exacto, sí, y yo también escuché mucho eso, porque creo que si no hubiera seguido arquitectura, sí me hubiera ido por diseño de moda, creo que sí, o sea, así desde el inicio. Porque siempre había esta relación también entre la empresa familiar que se dedica a la confección denim, o sea, como te comentaba acá. Entonces, siempre había esto de como colecciones de moda, que había que enseñar a clientes, como por ejemplo, cuál es el último trabajo que se había hecho con la marca, todo. Entonces, siempre crecimos también, o sea, mi hermana y yo, en esa industria. Pero yo sí lo vi, yo sí dije, a mí sí me gusta la moda. No sé por qué. Creo que fue por este tema, o sea, por este prejuicio de no haber seguido de una. O sea, creo que yo sí puedo decir así. Y sabes que a mí me pasó, en cambio, lo contrario, o sea, esas carreras como tradicionales. Pero yo también en el BI me fui por mi biología y todo, porque en algún momento me llamó la atención medicina y ya al final no quería. Y cuando yo me salgo de medicina y tenía que escoger una carrera, yo no escogí derecho, porque en mi cabeza los abogados solo eran los penalistas y yo no me veía litigando. Claro. Y no sabía que o sea, hay tantas ramas del derecho. Y ahora hay mucha gente que me cree abogado, pero en ese momento yo ni siquiera pregunté, porque según yo era solo penalistas, y ahí el prejuicio venía desde mí, y dije, no, y me cerré. Claro. Y ahora sí me arrepiento un poquito.
O sea, yo creo que ahí es donde, o sea, bueno, ya, yo dije como, bueno, ya, me voy para arquitectura y también escuchaba mucho eso, de que justo hablaba eso con mi papá el otro día y yo decía, a mí sí me marcó un comentario que me dijeron como que es que hay demasiados arquitectos, es una carrera muy saturada, pero uno no dimensiona, o sea, no dimensionas porque siempre crees que obviamente tú vas y te vas a insertar en el mercado laboral. O sea, es que está diseñado para eso. O sea, la educación se supone que está diseñada para eso. Pero yo me acuerdo que eso me decía y mi papá me decía, sí, pero no todos los arquitectos se destacan. O sea, pero igual no dimensionas eso. O sea, no dimensionas a qué se refiere con destacar. Ahí es donde empieza esto de buscar una especialidad. Entonces, cuando yo estaba en la arquitectura, a mí la arquitectura me pateó en el piso, me revolcó en el piso porque era una carrera súper sacada a la madre y todos te pueden decir eso. O sea, no hay ni uno que pueda decir, no, yo me la pasé fresquísimo y tomando en la carrera, no. O sea, todos se sacaron la madre, todos. No dormíamos y está muy normalizado también eso. O sea, de nosotros nos quedábamos en la U, dormíamos ahí, pedíamos comida, te lavabas los dientes ahí, o sea, era una cosa loca cuando había entrega. Una pijamada real. Era una literal, o sea, nosotros metíamos trago ahí, o sea, era así, o sea, no, era, yo no me quedaba mucho porque yo tenía, o sea, yo decía, no, si me quedo acá, me voy a dormir aquí, entonces iba a mi casa y trabajaba en la casa. Pero habían amigos que se quedaban toda la noche ahí y por días, entonces yo decía, no, imposible. Y era muy normalizado eso. Pero, y siendo que tu familia tiene una empresa que se dedicaba al mundo de la moda de alguna forma, y creciste en ese ambiente, ¿de dónde vino como todo ese ruido hacia el tema de costurera sobre o cadera? Ajá, es que eso también, no me acuerdo quién fue, pero fue alguna persona de mi familia que, o sea, nunca falta esos comentarios, ¿no? O sea, esos comentarios de que, pero es por prejuicio, o sea, son los mismos que te dicen que solo puedes o arquitectura o medicina o todo porque se supone que son las carreras de más prestigio, que te dan más título, y mentira, o sea, mentira, un diseñador ahora de software, de UX, UI, te prometo que está haciendo más que realmente un arquitecto tradicional. Entonces, como que por ahí yo le escuché eso y me decían, no, o sea, tú no puedes como que seguir diseño de moda porque eso es costura cara. Y yo decía, yo en mi mente expandida en ese momento, yo decía como que no, o sea, hay muchísimos diseñadores que se han consagrado a nivel mundial, entonces no puede ser que ellos sean así. Y no tiene nada de malo seguir costura, porque la costura es un oficio de años, o sea, eso es un oficio súper clásico que no se va a terminar. Súper complejo aparte. Correcto, entonces no, es muy mal, o sea, fue muy mal planteado el comentario también. Pero yo dije como que, creo que es que a los 18 años también, o sea, yo les pregunto, ¿qué pensábamos a los 18 años? Claro, es que tienes mucho ruido alrededor y más la expectativa propia, la expectativa familiar. Y es justamente hacia donde también pensábamos que, o sea, podíamos analizar desde esta conversación y tu experiencia, el tema de nosotros estamos en el colegio con una expectativa, nos graduamos con otra, entramos a la universidad con otra, nos graduamos de la universidad con otra, el posgrado es la otra expectativa y el mundo laboral es completamente diferente. Y hay muchísima gente que ni siquiera termina trabajando en nada relacionado con lo que estudió hacia atrás. Claro, obvio, ajá. Y que también eso, o sea, ya ahorita yo ya me doy cuenta de que no era ninguna ley, o sea, no era ninguna ley que tú tengas que estar en el mismo camino. Pero obviamente a los 18 años parece que es ley. O sea, es como que ya hay una presión que te dicen qué vas a seguir, qué vas a estudiar, y que la gente que se va de sabático, que se va a hacer intercambio, lo que sea, como que parece que pierde el rumbo, pero más bien no, al contrario. O sea, a mí sí me hubiese gustado tal vez algún año afuera o trabajar de lo que sea, pero también yo siento que la presión de la familia también fue ahí, pero no por mala onda de mis papás, o sea, no, sino que ellos me decían, no pierdas la racha, o sea, no pierdas el momentum. O sea, lo que dicen es que generalmente, si te tomas un año sabático, después retomar nuevamente el estudio, ya es más difícil, que hay más riesgo de deserción y todo eso. Claro. Pero a mí, justamente lo que estábamos diciendo, cuando yo salí del colegio también tenía muchas expectativas, yo ya
soy un poco menor, entonces yo ya tuve bachillerato en ciencias. Ya. O sea, no fue diversificado, me metían todo. El BGU. Ajá. Entonces cuando yo, o sea, yo tenía materias física, química, matemáticas duras y cosas que ahorita en realidad no me sirven para lo que yo me dediqué. Después, cuando entré a la universidad, mi mayor miedo, y que sigue siendo, siempre ha sido el fracaso. Entonces, aparte de las expectativas familiares y profesionales o lo que sea, yo siento también que hay un reto propio con el tema de yo no voy a fracasar. O sea, si es que hay abogados o politólogos o doctores o arquitectos que han fracasado, yo no voy a ser de ese montón. Yo me voy a insertar bien en el mercado laboral, confío en mí y voy a darle adelante, pero siempre hay ese miedo al fracaso. Entonces yo creo que es algo también que nos impulsa cuando somos relativamente jóvenes a tomar ciertas decisiones que a la larga, cuando ya somos adultos, nos llegamos a arrepentir. Sí, claro, es que, no sé, o sea, yo creo que también me hubiese, y eso también quería como introducir el tema, que es un poco la deficiencia también del sistema educativo, porque, o sea, a nosotros en el colegio nos hicieron un par de pruebas, o sea, fue un par de pruebas y ahí encamínense donde ustedes querían, lo que querían hacer. Pero no es una prueba real, o sea, no es una prueba a largo plazo de medir tus intereses, si te gusta tal vez algún otro hobby y piensas explotar ese hobby. No era así, o sea, en el colegio, o por lo menos desde el mío que yo estaba, no te hacían esas pruebas. Pero eso yo me doy cuenta, chuta, o sea, 15 años después. O sea, es como que digo, me hubiese gustado que fuera mejor. Incluso cuando vas a la universidad, también que te puedan hacer unas pruebas más profundas, que te digan, sí, estás bien en arquitectura, estás bien en ingeniería, porque yo tenía amigos que se cambiaron. O sea, supongan que en mi promoción el primer año entramos, o sea, unas 200 personas. Para el segundo año estaban 100. O sea, porque la gente como que escoge así. O sea, dice, sí, arquitectura. Algo quiero estudiar, así, vamos por esto. Y no es así, porque pierdes, o sea, no sé si es una pérdida real, pero como que te encaminaste en una cosa y luego tienes que entrar en otra. O sea, si ya empiezas con otra carrera. Y yo no creo que yo hubiera podido como cambiarme de carrera. O sea, no creo, porque yo dije, bueno, ya, sí me gusta, es diseño, porque yo ya no le veo tanto como arquitectura, sino que la arquitectura es una madre del diseño. O sea, es como una rama más grande de todas las pequeñas, digamos. Claro. Entonces yo ya lo veo así. Pero en ese momento era como, Dios mío, que hay que entregar, que hay que sacarte la madre, que las maquetas, que... Es como vivir mucho la hora. Claro, ajá, y que tienes que ser perfecto porque todo el mundo también está en esa perfección de que todo tiene que estar impecable y era así. Y algo que yo también creo que no sé si fue de la carrera, de la universidad, no sé, yo siento que no te aterriza realmente al mercado laboral, porque ahí eso justo, o sea, justo en la mañana hablaba de eso y era que, claro, o sea, en nosotros tú diseñas como si tuvieras un presupuesto infinito. No, claro. O sea, si tú eres millonario, o sea, sí diseñas en la universidad. O sea, unos edificios que cuestan, pero trillones, o sea, porque nunca te hicieron bajar eso a la realidad y decir como, esto tiene que costar así porque tu cliente tiene un presupuesto y tú no puedes sobrepasarte el presupuesto. Eso ya aprendes en la vida real, pero en la carrera era así. O sea, siempre te dicen que diseñes así porque es el único momento que realmente vas a poder explayarte. Claro. Ajá. Pero, sacar a volar la creatividad. Correcto, y eso está bien. Pero cuando tú sales, te das cuenta de que dices, mierda, o sea, no es así. O sea, porque no hay el presupuesto, esos infinitos que te hacían, te planteaban. Entonces, yo creo que eso sí fue, y algo que también me hubiese gustado muchísimo, pero eso creo que es igual a raíz de la pandemia, es que esto del marketing, de las redes y todo, eso recién se estaba viendo. O sea, nosotros aprendimos emprendimiento, pero como una forma muy general, o sea, muy general de las bases del business canvas. O sea, no pasaba creo que desde ahí. Sino, algo sumamente básico en realidad, o sea, que no te ayuda algo mucho o sea, mayor. No te enseña a buscar stakeholders o buscar inversionistas para un proyecto que tengas tú como arquitecto. Y eso sí, a mis futuros arquitectos que empiecen a saber marketing desde el primer día. O sea, yo sí, ese sería mi consejo más grande, porque tienes que saber cómo venderte. O sea, cómo venderte como arquitecto, como diseñador. Si vendes gimnasios, o sea, si sabes diseñar gimnasios, tienes que venderte así.
Entonces, pero eso nosotros no nos enseñaron, o sea, te enseñan como muy general, o sea, muy las bases generales, como si tú sales y vas a trabajar para un estudio. Claro, y el mercado laboral tampoco es o sea, no es coherente con el sistema de educación, o sea, los dos están armados de forma completamente diferente. El sistema de educación yo creo que aún es muy atrasado, no ha evolucionado casi nada, las aulas aún se parecen a las mega oficinas con cubículos. Exacto. Y te entrenan para eso, para tú pasar 8 horas al día clavado en una computadora produciendo. Pero por el otro lado, el sistema laboral, el mercado sigue evolucionando y se va convirtiendo en dinámico y hay nuevas formas de trabajar. La pandemia cambió un montón las cosas, la IA cambió un montón las cosas y que tanto de eso nos están enseñando en el proceso. Eso. Entonces salimos con una expectativa, nos chocamos durísimo, durísimo. Y con lo que tú decías, yo creo que al inicio capaz ya te hacían un doble trabajo. Claro. O sea, me buscaban, no sé, remodelar un estudio, unas oficinas, yo me pegaba el mejor bosquejo, no sé. Pues claro, boceto, render, exacto. Y al final me decían, a ver, no. Muy bonito y todo. O sea, muy bonito y todo. Hermoso, pero yo tengo $1,000 y tú verás lo que haces con eso. Es que es así, o sea, de verdad. Y les digo porque, a ver, o sea, yo cuando ya me gradué, yo sí tuve mucho contacto con la arquitectura también. O sea, hice arquitectura, hice diseño. Trabajé justo, o sea, mi primer proyecto fue una remodelación igual para un proyecto familiar y ahí fue lo que yo ya empecé a ver números, empecé a ver cuánto cuestan las cosas, o sea, cuánto cuesta un quintal de cemento, porque eso como que hay una mención, o sea, te mencionan, te dicen como que proveedores, pero ¿cuál es el proveedor, o sea, el mejor proveedor que puedas tener? ¿Cuánto haces el cálculo con tu maestro albañil, así todo? O sea, era una cosa que yo aprendí el momento en que salí de la universidad, así. Meramente en la práctica. Exacto. Sí, claro, yo supongo que sí. Claro, en la universidad te dicen, miren, aquí hay un costal de cemento, esto cuesta $15. Pero es que ahí, o sea, por ejemplo, Gabo, ahí sí creo que, por ejemplo, no sé si fue una cuestión de mi universidad, pero en otras que sí son un poquito más técnicas, te enseñan eso. O sea, ¿en serio? no es que, o sea, te enseñan, pero también como que te presionan a que tú saques un presupuesto. Entonces, eso es importante. Claro, y sumamente importante porque todo se mueve con dinero. Exacto, o sea, porque esa es la realidad. Las cosas que se construyen con dinero. Con dinero. Entonces, cuando yo salí, este proyecto que fue igual de remodelación y fue para un alojamiento como Airbnb, entonces fue súper chévere porque yo le pude amoblar como yo quería, que la gente tenga una experiencia para, o sea, los turistas que vayan en este departamento que les decía. O sea, que ahorita es súper grande y todo, y tenía como, o sea, podían entrar como unas 12 personas ahí, súper bien. Entonces, había el espacio, yo pude tener esa libertad de diseñar, súper bien. Después empecé con ¿cómo se llama? O sea, trabajé para un estudio que en cambio trabajaba con arquitectura regenerativa, bioconstrucción, súper interesante, súper interesante porque te enseñan, era diferentes proyectos y diferentes sistemas constructivos, entonces no era solamente el hormigón, todo, o sea, lo tradicional que conocemos, el bloque, no, era madera, era tierra, o sea, era como las del centro, o sea, que están hechas de tapialas y todo, pero en una interpretación mucho más moderna, o sea, mucho más bonito, más natural, ecológico, entonces, y se hablaba de todos los sistemas, ¿no? O sea, de recolección de agua, cómo puedes minimizar el hormigón, que es muy contaminante porque ocupa mucha agua, y utilizar estos sistemas más naturales. Entonces, a mí sí me gustó, pero justo ahí ya llegó la pandemia, entonces, como que ahí un poco cambió, y yo me daba cuenta y decía, capaz que si yo me quedaba, porque yo ya en el 2020 quería ya irme de maestría, pero seguramente en esa época mi camino hubiera sido totalmente la arquitectura. Entonces, creo que fue God's plan, que dijo, no, hermana, no, vas a ser infeliz, no te va a gustar, espera. Aguanta. Ajá. Y claro, ya salí de ahí y luego empecé de nuevo a trabajar en la empresa familiar, porque yo trabajaba como de alguna manera viendo cosas gráficas, alguna cosa así, pero no de planta, o sea, no como full time. Entonces ya empecé a involucrarme más en el diseño, en cómo
cómo vamos a planificar una colección para un cliente, porque siempre trabajábamos tanto para cliente final como para B2B, o sea, para otras. Para vender, sea, industrialmente. Correcto. Y fue bastante bien, a la par, igual, o sea, fue como casi en algún punto creo que tuve como 3 trabajos, así pero porque uno es nerdo y dice, sí, o sea, sí puedo, sí, o sea, claro. No hay vida. Ya dormí en la universidad antes, joven. Claro, exacto. Y me acuerdo que justo con un amigo, igual buen amigo de la universidad, nos pusimos como que un pequeño estudio. Pero yo no, o sea, mi participación en el estudio no fue mucho tiempo porque ya se conmocionó todo y ya me fui de máster también. Pero ahí empezamos a hacer más diseño, o sea, diseño de restaurantes, de un poquito igual como residencial, pero era un departamento bastante chévere. ¿Y qué más hicimos? Y comercial, que era algo que también me gustaba bastante, o sea, ya la tienda comercial, claro, que es para vender cualquier cosa. O sea, vendes, en esa tienda hicimos algo que era una marca de videojuegos, algo así, chévere. Entonces, siempre ha sido, o sea, el contacto con la arquitectura ha sido de manera autónoma, o sea, también como de yo mismo trabajar así. Y después ya se empezó también tengo otra hermana que tenía igual una marca en Galápagos, de souvenirs, de todo esto de ropa y todo, y ahí fue lo que también yo me metí mucho más con ella a trabajar y empezamos a armar full diseño de producto. Entonces, que era la ropa, que era accesorios, gorras, así todo, pero todo unificado, o sea, como que todo de una propia marca. Ajá. Okay. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que quedarme aquí. Y sabes que con eso se me abre, o sea, se me vienen ideas, porque sería súper interesante que pensemos con el Gabriel en invitar ahora a personas que trabajan, por ejemplo, en el mundo ya de la construcción o de los materiales de construcción justamente para el diseño, porque les debe pasar lo mismo. Ellos importan con una expectativa de que te pueden comprar y al momento, si es que tu material no es lo suficientemente barato, accesible, claro, pero cumple con la expectativa visual o lo que sea, estética, en calidad y todo, ahí cómo se da ese cruce y cómo también les afecta a ellos en el momento de moverse en el mercado. Entonces hay que buscar eso. Sí, fue interesante para que se complemente también con esta. Claro. Es como el contraste, es como el otro lado, ya la parte de la ejecución en sí, cuando ya lograste hacer lo tuyo del diseño y ajustarte a los presupuestos y todo. Y ahora, ¿cuándo llegas a la decisión? ¿Cuándo te fuiste a la maestría y a dónde te fuiste? Ya. ¿Y en qué en sí fue la maestría? Ajá. Según yo, en Alemania. No, es que justo, o sea, a raíz de todo esto que ya terminé estaba trabajando con mi hermana, estaba trabajando igual en la empresa, entonces justo ahí yo ya tenía esto, o sea, ya les digo, desde el 2020 yo ya me quería ir de máster, pero pasó un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, pero creo que fue mejor, porque en serio, ahora no me veo, o sea, volviendo a la construcción así, no me veo, entonces fue justo en ese tiempo, más o menos en el 2022, ya en el 22 yo ya empecé a hacer como los papeles y todo para eso, me di o sea, creo que fueron como un mes de buscar y buscar así todos los programas que había de máster, vi en Estados Unidos, vi en Canadá, vi en Australia. Había uno de Estados Unidos que sí me gustaba, pero era carísimo de New York, pero yo dije, es que hubiera sido también ahí, pero ese era... La mata. A la mata, pero no era de moda, era de diseño. Era diseño de interiores sostenibles. Yo dije, chéverísimo, también genial. Sí, pero mejor que no me fui por ese lado. ¿Qué pasó? Y luego ya me di una vuelta así, vi en Holanda, vi en España, porque en España también habían unos chéveres. ¿Qué más vi? Y también siempre estaba Italia, porque... ya desde algún momento como que dije, bueno, sí, Italia, Milán es chévere, es la cuna, porque es cuna de la moda y cuna del diseño también, o sea, diseño de producto. Todo justo lo que tú estás buscando. Todo ahí, Entonces yo dije, bueno, ya, Milán, pero carísimo de Milán también, ¿no? O sea, no, porque Milán es súper linda y todo, pero es cariñosa, es cariñosa, pero chévere. Y justo encontré
o sea, digamos como por ejemplo en algunas que van así públicas de alguna cosa, no había principalmente las de moda, o sea, habían como más de arquitectura, más de diseño, ingeniería, las que son de renombre en Milán, ¿no? Pero habían estos otros institutos que son un poquito más privados, así todo, que también son muy buenos, y ahí encontré este máster, que es ¿cómo se llama? Es estilismo de moda y visual merchandising. Entonces, el estilismo es básicamente lo que ustedes ven en campañas comerciales, en revistas, o sea, como la prenda, todo, como toda la editorial. Ese es el estilismo. Entonces, tú tienes como que, por ejemplo, colecciones de muchos diseñadores y tú tienes que armar un atuendo para esa campaña. Un Nigel. Ajá, o sea, es un low roach, así, algo así, o sea, es súper, un Nigel, ajá, justo, sí, literal. The Devil Wears Prada. Ajá, que es así como, o sea, tú trabajas ya con la prenda terminada, porque yo no estudié, o sea, en el máster no fue diseño de moda, porque esa sí es otra carrera. Claro. O sea, lo mío fue a la estrategia de la moda. Entonces, el visual merchandising lo que hace está muy ligado al diseño comercial. Entonces, hablas de espacio, hablas de producto, trabajas con marketing, es como todo un equipo donde se diseña, por ejemplo, stands, se diseña activaciones, ¿cómo se llama esto? Escaparates, vitrinas, todo eso. Ese es el visual merchandising. Y planificas todo lo que está dentro de la tienda. Ajá, es muy chévere. Se escucha sumamente interesante. Súper chévere, ajá. Pero también complejo, yo creo, o sea... Sí. Porque, o sea, los gustos en vestimenta son sumamente subjetivos, o sea, a lo que una persona le dice, no, esto está hermoso, a otra persona, ¿qué es esa mierda? Claro. O sea, a mí no me gusta eso. Ajá. Yo no voy a poner eso jamás en la vida. Exacto, y muchas de las editoriales, como ustedes ven, o sea, revistas como que Vogue, así, son muy conceptuales. O sea, se habla más del concepto que realmente del producto. Ajá. Entiendo. Pero ellos utilizan esa herramienta, o sea, la revista quedó una herramienta artística. O sea, yo creo que ya entendiendo mucho lo que pude ver allá, es que la gente no realmente va a comprar, o sea, no va a comprar el producto, compra todo ese concepto de cómo se ve en la modelo, cómo se ve el peinado de la modelo, en qué set está, todo eso. Y también pude trabajar en eso, entonces estuvo súper chévere también por ese lado. Y ahí se me hace más lógico con porque claro, todo esto se ha desarrollado quizás un poco más en los países o en los hemisferios en donde las estaciones son mucho más marcadas, las colecciones vienen por estación, entonces el concepto es coherente incluso con todo lo que está pasando en el entorno. Sí, tienes toda la razón, porque aquí obviamente en nuestros países, digamos, del trópico, o sea, no, nosotros no tenemos eso, claro, entonces aquí, correcto, o sea, este concepto de las colecciones de otoño, o sea, otoño, invierno y primavera, verano, no nos aplica a nosotros, porque no tenemos las estaciones. Nos aplica en un solo día. Ajá, exacto, ajá. Pero se planifica de una manera un poco más, ¿cómo decir? O sea, un poco más neutral. O sea, nunca vas a ver prendas muy adaptadas al invierno, pero sí vas a ver verano. ¿Sí me entienden? O sea, como que para la costa, pero nunca vas a ver un abrigo de piel de conejo, nunca vas a ver eso. ¿Y ahí tú cómo le verías? O sea, porque digamos que el diseño de ropa ecuatoriana, yo siento que ha crecido un montón. O sea, en Instagram, la presencia de marcas ecuatorianas en todas las ciudades es creciente. Pero bajo esta lógica de desarrollar conceptos, sabiendo que esto se desarrolló en países con estas particularidades, como el tema climático bien definido, ¿cuáles crees que son los retos que aún aquí tienen que, digamos, sortear un poco los diseñadores para generar como este equilibrio cuando no tenemos como esa capacidad de generar prendas con un concepto específico a un momento del año? Del año, sí, verán, yo creo que o sea, las marcas que ahorita se están, o sea, emergiendo y todo, súper acertado, trabajan, o sea, tenemos que entender que nosotros en nuestra región, Perú, Ecuador, Colombia, todo Brasil, que es un gran proveedor, por ejemplo, gran proveedor de textiles y todo, nosotros tenemos la materia prima acá. O sea, donde yo trabajaba allá, o sea, cuando estaba en Milán,
la materia prima, el algodón y todo venía del Perú. O sea, como todo es extraído, digamos, desde nuestra región. ¿Qué pasa? Que creo que todavía, o por lo menos aquí en Ecuador, porque en Colombia es muchísimo más desarrollado, en Perú igual, que a nosotros nos falta todavía, no es que falte talento, hay muchísimo talento y se ha podido comprobar, falta una estructura que es más grande de lo que nosotros vemos. O sea, me refiero a que hay un consolidado, digamos, o sea, en Milán, por ejemplo, es la Cámara de la Moda, en Colombia es la Cámara de la Moda colombiana. Nosotros aquí es poquito, es como por ejemplo, puede ser la CAPEIPI, que es la Cámara de la Pequeña Industria, pero no está súper enfocada o está muy estructurada a la moda. No hay algo que sea específicamente una institución, hacia la moda. Una institución pública que apoye todos estos proyectos de moda, que es lo que les digo que pasa en Brasil, pasa en México, como que están mucho más desarrollados, pero es porque creen en el talento nacional. Entonces, ¿qué pasa con la gente de aquí? Todos estos diseñadores súper buenos, talentosos, trabajan de manera privada, o sea, de manera independiente, pero no hay ese consolidado. Claro, o sea, pensando un poco desde la parte de estatal y la política pública, no existe una entidad que genere mecanismos e incentivos para el desarrollo de este sector. Y eso puede ser en gran parte porque aún se le ve tan como incipiente o tan separado que no justifica, pero hacer una inversión estatal es el momento. Correcto. Y es el momento porque no solamente hablamos de moda, sino que también hay muchos diseñadores también que están trabajando en mobiliario, en producto y, por ejemplo, de manera privada, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Justo me salió algo en Instagram que es Quito Design Week. El Design Week está en muchas partes. Milán es uno de esos centros de Design Week que si es que tienen la oportunidad, así no sean diseñadores, vayan, porque es súper chévere. Es una semana al año donde se abren todas las puertas de showrooms, las marcas ponen sus activaciones y hay instalaciones por todas partes, hay una fiestota todos los días, es súper chévere. Es súper chévere, o sea, es para quien le gusta el diseño y también para quien no le gusta, porque es súper chévere, o sea, de verdad. ¿Sabes que desconozco si es que habrán aquí eventos en ciudades, por ejemplo, como Cuenca, que he visto que aquí ha sido un montón el tema de diseñadores y cosas súper chéveres? Pero lo que sí he visto es que en el mundo LGBTI sí se está promocionando mucho el tema de la moda queer a los diseñadores. Entonces aprovechan todos los espacios que tienen de visibilidad para generar espacios en donde sí se da como esta semana de la moda, así sea un fin de semana, pero ya estás promocionando a estos diseñadores y el estilo o el concepto que ellos manejan. Hay Quito Fashion Week, que también en las ediciones anteriores han tenido mucho éxito y han podido como promocionar también marcas ecuatorianas. Esto que les digo, Quito Design Week, que la próxima vez es en octubre, que también se va a hacer en diferentes puntos de la ciudad, abren exposiciones. Entonces, yo sí creo que esa es una gran manera para también la gente como darse a conocer también si eres diseñador. No sé si habían escuchado tal vez de Casas Projects, que ese también es otro gran evento que les consolida a algunos diseñadores. ¿Y qué tan accesible es o cuál es el proceso para acceder a esos espacios? La verdad es que yo sí desconozco un poco de eso porque sé que es como tú tienes que casi que pagar por eso. Claro, para estar ahí. Pero ¿qué tan accesible será para, digamos, un emprendedor o diseñador nuevo que tiene que movilizarse ciudad, traer sus cosas y construir y aparte porque tienes que armar, diseñar y construir todo su... Tal vez no debe ser así súper asequible, pero por ejemplo yo tengo un par de amigos más que todo colegas de la universidad que ya han podido participar. Pero bueno, ya son un poco más consolidados también ellos, pero tienen más facilidad un poco debe de ser participar. También. Pero ya están ya también ahí, exacto. Claro. Entonces quiere decir que... van a conocer. Sí, o sea, no te sabría decir exactamente en números cuánto será ese tema, pero por ejemplo, tampoco en este Quito Design Week, porque lo vi recién, tendría que como que un poco averiguar cómo se funciona, o sea, cómo está funcionando eso,
pero también sería chévere que si tú tienes un showroom y todo y puedas como abrirlo, como es en Milán, como les digo, porque ellos, ¿qué es lo que hacen? O sea, tú tienes un espacio comercial, puedes abrir tus puertas al público, armas un pequeño evento, una exhibición y das un cóctel. Así era. O sea, no das un cóctel, invitas a personas, obviamente del gremio, digamos, y puedes hacer un espacio ahí. Bueno, eso yo creo que es lo chévere. O sea, si es que bien, no siempre estos espacios son accesibles como para todos, ya genera como, te mete la idea. Entonces, la gente a nivel como comunitario se organiza y empieza a hacer su propia versión de estos espacios, en donde ya la lógica al ser comunitaria ya es otra, y allá hay el tema de la gestión de los espacios, un tema más colaborativo. Entonces, bueno, ya es la puerta de entrada. Claro, y de manera privada se han hecho muchísimas cosas. O sea, de manera, como tú dices, como un poco disperso, pero ahí es donde han habido también muchas colaboraciones. Entonces, me parece interesante y que la industria siga creciendo. Eso es lo importante, apostar por esta industria. Yanni, perfecto, o sea, súper interesante todo este tema, hablando más a lo que te dedicas y al plano tanto académico, profesional, pero también queríamos que nos cuentes más o menos rápido cómo fue tu experiencia de vivir en Milán. O sea, tal vez hay personas que nos ven y quieren lanzarse a una maestría fuera del país, a Europa, que es un poco más complejo. Milán, o sea, Italia como tal, que tiene un idioma diferente. Entonces, más o menos cuéntanos cómo fue tu experiencia, pasándonos igual a un tema más personal. A ver, o sea, yo fui con una expectativa igual a Milán y fue otra cosa. O sea, fue totalmente diferente, pero como les digo, o sea, es la cuna del diseño. Si pueden ir a Milán, hermoso, porque siento que es una ciudad con mucha historia y igual, o sea, donde se ve muchísimo esto, si eres diseñador. Entonces, yo creo que la experiencia estuvo muy bien. Para mí, no me pude insertar muy bien desde el inicio como en la cultura italiana, porque mi máster era en inglés. Entonces, como que yo, donde estaba en la universidad y todo, entonces había gente de la India, había gente de China, ¿cómo se llama? Muy poquitos latinos, o sea, éramos los 5 pelagatos, así. Y pero los revoltosos. Obviamente, o sea, obvio. Había gente igual como de Asia y todo, y por ahí, par de Europa. Entonces, a mí me encantó mi máster. O sea, yo aprendí muchísimo porque como yo me cambié un poco de rama, yo empecé a como aprender mucho de la estrategia dentro de lo que les conté del diseño y del producto. Entonces, como que ahí a mí me encantó. Yo aprendí muchísimo, hice muy buenos amigos. Yo creo que es una experiencia genial para cualquier persona. O sea, incluso así te vayas a Colombia. O sea, no tiene que ser Europa. O sea, puede ser cualquier otra parte, pero sí tener esa experiencia de salir. De salir de tu... Creo que sí. De tu la tribu, zona, digamos. De la tribu, Y te digo porque creo que sí te abre muchísimo la mente de conocer otras personas. Eso sí es muy, muy interesante. Como les digo, o sea, esto no es que yo llegué y ya hablaba italiano con todos los italianos, no. Pero bueno, ya se fue aprendiendo un poco ya después. Y creo que, como les digo, el estudio perfecto. Puedes viajar porque sabemos que es mucho más asequible viajar también allá. Coges un tren y ya estás, o un avión, y es mucho mejor. Te mueves todo el tiempo. Entonces nunca estás así como tan estático. ¿Qué más? Y mi máster, como les digo, a mí sí me gustó muchísimo. Aprendí bastante. Lo apliqué, trabajé en la pasantía. Claro que ya cuando me empecé a insertar también en ese mercado de allá y todo, ahí es cuando yo dije, tampoco me gusta este mercado, porque era de lujo. Entonces sabemos que la moda es lujo, es asequible, o sea, hay diferentes ramas, ¿no? O sea, diferentes targets más bien. Entonces, donde cuando yo trabajaba en una marca de lujo. Entonces, como que ahí empecé a ver la gente así muy, muy gossip girl, o sea, muy... como que la gente tiene envidia a la gente, o sea, era un ambiente medio tóxico, y más cuando eres extranjero, y menos si no sabes el idioma, porque ellos sí tienen mucho esa cultura de su idioma, su comida, sus maneras, su gente, así. Entonces, pero
Ya después, con el tiempo que ya empecé a trabajar un poco más, ya me tocó agarrar el idioma así, porque si no iba a ser un caos. Y después como que sí, estuvo muy bien la experiencia. Me despedí de Milán, me fui unos meses a España, a Valencia. Ahí también ya como que también me relajé un poco. Por el idioma y todo. Un poco más cercano a sí, porque eso yo no sé, y eso hablaba con estas manes que son mis amigas de igual del máster, y decíamos, es que te toca pensar en otro idioma, o sea, te toca pensar en español, en inglés y en italiano, o sea, era así, tu mente nunca para, porque dices, mierda, y ahora ya me equivoqué y dije algo mal, y lo peor es que ni siquiera les importa a ellos, porque, o sea, sí sabes lo que quieres decir, pero tal vez te equivocas un poco por ahí. Claro. Pero es pensar, o sea, es como un momento de decir lo que quiero decir en español, pero en otro idioma. No sé si en la cabeza pronta. Ajá, exacto, y tratarlo de decir rápido, porque la gente está como esperando así. Como que te echan mucha mirada como que juzga. Ajá, y tú así como, ay, perdón. Y más te tupes. Exacto, y no puedes hablar, o sea, o bueno, a mí me pasaba eso, pero... La lengua se queda ahí. Se queda ahí, se traba, entonces como que yo alguna cosa yo decía en español, o sea, igual entienden, o sea, como que no... Claro, o sea, no es algo muy diferente tampoco. Ajá, o sea. Y creo que, o por lo menos como el círculo donde yo estaba, creo que les gustaba mucho más que hablemos en español que en inglés. Y cuando me fui a Valencia, también ahí... había muchísimos italianos, o sea, había una comunidad enorme en Valencia ahí. Y claro, todo el mundo ya sabía español, claro. Exacto, entonces ya era mucho más cercano también. Y ya de ahí, o sea, Italia es muy bonita, es un país súper rico en mil cosas, ¿no? En cultura, en comida. Correcto, ajá. ¿Qué más? Pero tampoco me vi yo viviendo en Milán, o sea, toda mi vida, tampoco, porque sí es una ciudad fría, la gente es un poquito hostil, o sea, porque como es una ciudad tan, no diría industrial, pero diría como conmocionada, o sea, como que hay muchos negocios, hay muchas cosas, entonces no es una ciudad así tan relax, no, es una ciudad de trabajo, de que hay mucha gente también viviendo allá, o sea, hay comunidades de Filipinas, comunidades de latinos, no había tantos ecuatorianos como uno pensaría, más desde en España, pero en Italia es más peruanos y argentinos. Entonces, y yo, perdón, o sea, no quiero poner esta cosa con los peruanos, sé que son nuestro país hermano, pero como que no se llevaban muy bien con los ecuatorianos. Claro. Sí, y o sea, eso sí fue una anécdota, y perdón, les voy a contar esto porque en serio, qué terrible tener que escuchar en el día de hoy un comentario así, que yo estaba así saliendo con un man. Bueno, no saliendo, o sea, como que estuve ahí con un man en un bar una vez. Una pequeña colaboración. Exacto, era una collab, ajá. Y me acuerdo que este man como que me dice, ¿de dónde eres? Porque era un bar español, ni siquiera latino, español. Pero habían muchos latinos, entonces como que nosotros, ¿de dónde eres? Ni sé qué. Y yo, de Ecuador, de Perú, qué chévere, ya. Y el man creo que agarró confianza, o sea, ¿qué confianza yo le habré dado? Como que para que me diga, sí, es que Ecuador es provincia del Perú, o sea, no sé por qué tú te sientes orgullosa de ser ecuatoriana si es provincia del Perú. Y yo, así como que, estúpido, perdón. Estúpido. No, se siente la rabia, la indignación. Yo, Dios mío, es que yo no puedo, o sea, no puede ser que al día de hoy tengamos que escuchar eso, ajá. Sí, sabes que justo estaba pensando, mi hermana, mientras está grabando este podcast, está en Perú trabajando. Uh-huh. Y me acordaba cuando yo fui a Lima y un amigo me contactó con un amigo de él, ¿verdad? Que para salir y que para que me pasé y toda la cosa. Y cuando nos sentamos a almorzar, toda la conversación fue escuchar su versión de la independencia y de las últimas 2 guerras que han habido. La guerra del Cenepa. Y justificando el tema del territorio y toda la cosa. Y para mí era como completamente innecesario y se me venía a la idea, o sea, a la cabeza la idea de decirle al Gabriel como, hay que hacer un capítulo con alguna psicóloga o psicólogo que nos explique por qué la gente es aferrada. Para saber por qué aferras ese tipo de cosas hasta ahora. Y es así, entonces yo
te entiendo, pasé por lo mismo. No, terrible. O sea, es que el problema es que es como un resentimiento. Ese es el problema. O sea, porque... Como pica. Exacto, como que si fuera tu problema. O sea, Claro, tu problema. Eso es una... Eso es algo que pasó hace años. O sea, eso es de generaciones... 500 años han pasado. Que ni siquiera entiendes. O sea, ni siquiera entiendes por qué se dieron esos conflictos. Y tú replicar. O sea, solamente hablarlo así. Entonces yo como que no, solamente dije, creo que tu pensamiento es muy limitado, porque estamos pleno 2026, por eso nadie les gusta a los peruanos, a nadie les cae bien, o sea, me por tocó... Por eso no van al mundial. Ajá, por eso me... ¿Ah, no? No fueron, ajá, no. Y todo... Pero la provincia sí fue. Ajá, exacto. Ecuador sí estamos. Exacto. Y todo es, vieron esto del mundial de, ¿cómo se llama? De los desayunos. Eso, ajá. Increíble. Que era que Bolón, que ni sé qué, y que Ecuador, y todo era sudado de Bolón, así porque vieron eso. Mucho con el tema del verde. Porque todo era, es que eso es peruano. Eso, o sea, el Bolón. El cebollado es peruano. Ajá, eso se llama sudado de peruano. Perdón, de cebollado. O sea, así. Literal, o sea, todo eso. Y yo tener que escuchar eso, o sea, fuera de la región, tener que escuchar eso. Bueno, para la radio con el sudado peruano. O sea, yo. Pero bueno, ya. O sea, fue así. Pero tenía otros amigos peruanos que eran chéveres. Ellos sí eran súper chéveres. O sea, hay de todo. Sí, como en todo lado. Aquí también hay gente que llega, pero... Y además íbamos a hacer provincia que sea de un país más chévere. O sea, como Colombia, la gran Colombia. No, Perú. O sea, y de nuevo, mil respetos a Perú. Y todos son un país enorme y rico en cultura y todo, pero... O sea, todavía teniendo un resentimiento así, no. O sea, hay ese tipo de cosas que ya ni para qué. No, pues. ¿Para qué necesidad de...? ¿Qué necesidad? Ajá. Y claro, los colombianos así eran como mucho más, se sentía como más... Más familiar. Más familiar. Como que familiar. Sí, o sea, amigos, que ni sé qué, porque como que igual se siente un poco ¿cómo se llama? La conexión en la cultura. Entonces, pero bueno, así con ese tema. Pero de ahí, o sea, el encontrar, porque esta sí ya literal. Y claro, sales y te encuentras, pero eso sí, yo sí creo que cuando uno sale, o por lo menos a mí sí me pasó, que tú sales y buscas la latinidad. Claro, o sea, buscas la latinidad porque... La sangre llama. Porque te digo, o sea, todo hermoso con Milán, sí, divino, fabuloso, pero la fiesta era una mierda. O sea, eso sí era lo peor que me pudo pasar. Y yo es como has visto las fiestas de los gringos, como perrean, ¿verdad? Ajá, o sea, horrible, era horrible, o sea, era como que, Dios mío, sáquenme de aquí, o sea, ¿qué hago acá? Y me tocó, o sea, las mejores fiestas, ¿saben dónde era? En un hueco peruano. Ahí eran las mejores fiestas. Claro, imagino, y se llamaba El Hueco peruano. Ajá, era un hueco peruano. Ajá, ibas con tu grupo, obviamente, pues por ahí, pero eran unas fiestas así de reggaetón viejo. O sea, un perreo, pero así. Lo más familiar que podías encontrar. Claro, pero eran 2, imagínate, en Milán. Increíble. O sea, 2 discotecas. Entonces, como que también, no sé si eso también me despechó y dije, no, yo no puedo aquí, ajá. La fiesta, o sea, somos mucho nivel de fiesta como para Europa. Exacto, y en cambio cuando fui a Valencia ya fue otra cosa, porque allá, y ni tanto, verán, porque tal vez en estos lugares donde íbamos ya se siente, no porque yo me sienta de edad adulta, no, pero jamás, pero ya se veían como gente sub-20, o sea, ya, y no bailan, esos hijo de perras, o sea, nosotros éramos como que sí, fue madre hasta el piso, o sea, literal no sé, o sea, te caes al piso por bailar y estos manes así. Claro, es que dicen que ahora, entiendo yo, dicen la chaviza, menciona que perrear hasta abajo ya es de viejos. Es de viejos. No, Dios mío. O sea, perdón, pero... No cacho yo eso. No cacho. O sea, yo también no cacho. O sea, se han perdido los valores. Las costumbres. Los ideales. No. Dios mío, o sea, las buenas costumbres. Manuelita Sáenz estuviera revolcándose. Claro, en su tumba. Claro. Sí. O sea, ¿cómo nos pudieron hacer eso? Claro, estos niños españoles, o sea, de 24, así, que ni tan niños, pero todo el mundo como que con su vaso así, sintiéndose súper cool. ¿Para qué vas? Ajá, o sea, yo no entiendo. ¿Para qué vas? ¿Qué irás? Porque, o sea, si vas, bueno, anda a ligar, bésate con alguien, o sea, bueno, pero ni eso. Esos de 3, algo. Ajá, algo.
Y siempre Una los que gracia. eran los más, o sea, los más desenfrenados eran los latinos. Claro. Siempre. Eran los desenfrenados. Entonces, claro, en Valencia ya fue otra cosa. Y sí ya pude volver a respirar. Y dije, sí, qué chévere. Voy a regresar. Ajá. Tengo que regresar a mi país. Tengo que regresar. Y también, claro, ya se abrieron otros proyectos también aquí en la empresa. Entonces ya hay otra, como que otra visión para la empresa. Entonces también creo que también fue una de las razones por las que también dije, bueno, me voy a como que ya tomar esta decisión y regresar. Seguía trabajando, igual hace poco también en Valencia, porque también trabajaba allá, pero en remoto. Entonces fue como, pero ya se caotizó un poco también por el horario, porque ya era mucho ajá, sí, eso era un poquito. Entonces ya fue como que, bueno, como freelance, pero como freelance, si hay alguna otra cosa que trabajar ya después, armo como que la planificación y puedo seguir con ellos, pero ya más reducido, porque si no ya el tiempo como que poco ya no se da. Todo. Ajá. Dani, muy interesante la conversación y en realidad sí, son cosas que tal vez uno que no ha tenido la oportunidad o se encasilla en ciertas cosas, le abre los ojos, ¿no? O sea, las experiencias que las personas llegan a tener en otros lados o hacer ciertas actividades, es muy enriquecedor poder escuchar y compartir. Pero ya para entrar en la recta final de este episodio, nosotros te habíamos pedido que por favor nos envíes un sticker que te representa y tú nos vas a explicar por qué. Y pues... Ay, no, Dios. No sé cuéntanos, si escogí bien. ¿cómo así este? Es que es muy bueno este. Es que hay varias versiones. Bueno, les voy a explicar, gente. Hay en varias versiones, pero es muy chistoso porque es como que sassy. Así es como sentirte, exacto, o sea, sentirte así como hermoso dentro de un mundo feo. Empoderadísima. Exacto, o sea, miren los ojos. Es muy chistoso. Es producido, exacto. Entonces creo que es como que ¿cómo decir? Una actitud así. Y como yo soy bichota, a mí no me afecta. Mucha bichota. Tú puedes hacer lo que quieras. Eso no es muy bichota de tu parte. Exacto, ajá. Ay, no, es que es muy bueno Dios. Me siento orgullosa de esta decisión, ajá. Es muy bueno. Ya saben, empodérense. Ajá, por favor, porque hay varias versiones de La Yani con su amigo peruano. La Yani con los jóvenes de Valencia. No, Dios mío, es que no. Nunca me voy a olvidar de ese ciudadano. O sea, no, Dios mío, no. Del mundo. De ese ciudadano, no. Claro. Ay, qué chistoso. Dani, igual, una vez ya completada esta pequeña dinámica, te agradecemos mucho por tu tiempo, por el espacio y la apertura, igual de poder venir y ser parte de este proyecto que está iniciando. Sí. Estamos dando los primeros pasos y hemos recibido igual mucha retroalimentación y esperamos seguirlo recibiendo y igual el apoyo. Te agradecemos full por estar aquí con nosotros. Bienvenida siempre, esta es tu casa. Seguramente vamos a seguir encontrando más temas para hacer otro capítulo contigo. Y síganos, muchas gracias por ver, denle a la campanita, compartan, suscríbanse y estén pendientes del siguiente domingo. Muchas gracias, chicos, por estar pendientes de este proyecto. Como dice el José, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, críticas positivas, negativas, todo suma. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias. Eso, muy bien.